Hola, buenos días. Primero de todo, me gustaría muchísimo saludar y dar las gracias a José Lebrero y a Ramón Melero por hacerme llegar la invitación para participar en el Seminario Internacional de Picasso y las Artes Aplicadas que estáis celebrando hoy en el Museo Picasso Málaga con la colaboración de la Fundación General de la Universidad de Málaga y también dar las gracias a Pepe Carmel, que está en la dirección del seminario. Bueno, pues nada, yo soy Asunción Molinos Gordo y el proyecto que traigo hoy al seminario para discutir es el proyecto que se llama ¿Cuánto río hay arriba? ¿Cuánto río hay arriba? Es un proyecto que yo desarrollo para la Galería Travesía 4, que es la galería con la que trabajo. Esto lo hago en el año 2021, en el mes de junio, cuando se presenta el proyecto por primera vez. Y en ese proyecto estuve trabajando con cerámica, con alfarería del agua, para ser más concreta, y estuve trabajando con Juan Carlos Iniesta y Arturo Mora, dos ceramistas y alfareros de Manises, que ya conocí anteriormente en el año 2020, trabajando para otro proyecto que hice en el IBAM, que es el proyecto madre, digamos así, el proyecto Germen, a partir del cual sale Cuánto río hay arriba. Y ese proyecto lo desarrollo en el IBAM en el año 2020. Y es a partir de ahí cuando empiezo a conocer un poco el trabajo que están haciendo tanto Arturo como Juan Carlos. Pues antes de contaros más sobre Cuánto río hay arriba, me gustaría dedicar un poquito de tiempo al proyecto madre, ¿no? Como digo yo, que es como solíamos, que es el proyecto que desarrollé en el año 2020 para el IBAM. Pues en el año 19-20 me llega una invitación por parte de José Miguel Cortés y Sergio Rubira, que en aquel momento estaban en la dirección del IBAM, para hacer un proyecto específico para la sala 6. Me ponen en contacto con Sandra Moros y a partir de ahí empezó a trabajar en un proyecto que gira en torno a los sistemas de riego de la huerta valenciana. Unos sistemas de riego que habían sido puestos en funcionamiento por las comunidades musulmanas campesinas que se asientan en el siglo VIII, siglo IX en la Vega de Valencia. Para ese proyecto empiezo a desarrollar una investigación que tiene que ver con los usos del agua y cuál era la política de distribución equitativa que tenían en aquel momento las tribus que se asentaron en esa vega y cómo se ocurría, o sea, bajo qué principios ellos distribuían el agua. Bueno, en aquel momento conozco a Ferran Esquilache, que es un historiador, un medievalista especialista en este tema, y a partir de ahí, y a partir de leer su libro, Los constructores de la huerta, empiezo a entender un poco cuál era el criterio que habían tenido los labradores que iniciaron esos sistemas de riego, ¿no? O sea, para que las personas que no estáis familiarizados, bueno, pues la Huerta de Valencia cuenta con 8 acequias principales que están todas encimbradas y que forman parte de la red de acequias original y estas redes de acequias distribuyen el agua de manera proporcional a las tierras de cultivo. Entonces, en su origen, los labradores y labradoras que se asentaron en ese punto geográfico sabían que como eran recién llegados no podían perder realmente mucha energía ni muchos recursos en pelearse por cosas tan básicas como es el acceso al agua y a la tierra. Entonces, en el sistema de riego que crearon y que implementaron con esta red de acequias, estaba basado, tenían como un principio técnico la paz social. O sea, ellos sabían que tenían que repartir el agua de tal manera que a todo el mundo le llegasen las cantidades que necesitaban para llevar a cabo una vida digna. Estos sistemas de riego lo que tenían eran que estaban excavados directamente en el barro, no estaban canalizados de ninguna otra manera más que directamente excavados en la misma tierra y tenían un sistema de medidas, que era el sistema de medidas islámico, en las que aparecen varias de ellas, una puede ser por ejemplo el Codo Rasasi, que eran las que aseguraban el reparto proporcional, ¿no? del agua. Esto y otros elementos como pueden ser los tajamares, los partidores de lengua y muchos otros elementos que hay dentro de la confección de estos sistemas de riego. Pero bueno, sin detenerme mucho en el sistema de riego en sí, lo que ocurrió durante la investigación que yo estaba haciendo en ese tiempo, en concreto, para el proyecto del IBAM, para el proyecto de cómo solíamos, enseguida me topé con la cerámica del agua. O sea, enseguida todas las cosas que yo estaba investigando, todas las personas con las que hablaba, me llevaban siempre a la cerámica, ¿no? O sea, digamos que todas esas culturas labradoras que se habían asentado en esa época a vivir allí, habían desarrollado muy fuertemente como las tres vidas del barro, ¿no? O sea, por una parte la vida del barro o de la tierra como un sustrato para el cultivo de los alimentos,
otro como un material de construcción, porque todas las alquerías estaban hechas con la misma tierra prensada, y otro como un material cerámico, ¿no? Pues para desarrollar todos aquellos utensilios que necesitaban para desarrollar la vida cotidiana. Entonces, a partir de ahí empecé a visitar muchos de los museos que tiene la ciudad dedicados a la cerámica y a entender más cómo era el proceso de la toma de decisiones a la hora de construir esos artefactos, ¿no? O sea, esas alfarerías de agua, esos jarras de novia, esas cántaras, cantarillas, tinajas, toda esa variedad de artefactos que había ahí, cómo era un poco el sistema de toma de decisiones que había detrás, ¿no? Detrás de esos objetos que en principio eran simplemente elementos del cotidiano. Otra cosa importante que también ocurrió, y es importante que lo mencione ahora, es que el tiempo en el que yo estaba estudiando este tipo de temas, esto era el final del 2020, y no sé si recordaréis que al final del 2020, en el mes de diciembre, el agua entró a cotizar en bolsa. O sea, el agua pasó a ser un commodity y a ser un accesorio más financiero para los mercados de futuro, ¿no? Entonces, digamos que esa noticia a mí me llegó en un momento en el que temporalmente, digamos que yo estaba habitando el medievo, o sea, estaba estudiando bajo medievo, una época muy maltratada a nivel identitario, ¿no? Siempre tenemos esta idea de que el medievo era una época prácticamente que no merece otra cosa más que ser borrada de la historia, porque era todo como muy... bueno, está visto de esa manera muy oscura y muy como que era una época en la que prácticamente no había ningún tipo de avance tecnológico de nada. Lo que me chocaba era que en el momento en el que yo estaba aprendiendo sobre los avances que ocurrieron bajo el medievo, sobre todo en la época del esplendor de Al-Ándalus y de Shar el-Al-Ándalus, en la zona levantina, pues resulta que en mi tiempo actual, en el tiempo contemporáneo en el que yo estaba viva, ¿no? El agua entra a cotizar en bolsa, haciéndose todavía más inaccesible o más mercantilizable y menos común de alguna manera, ¿no? Entonces me chocaba mucho ese contraste que había un poco entre las formas de pensar que tenían las comunidades campesinas de ese siglo VIII, el siglo IX, ¿no? Medievalistas, que supone que esta gente pues, que no sabe nada y que eran o sea, como una especie de medios retrasados. Me chocaron mucho cómo realmente esas ideas que ellos tenían no tenían nada de retrasado, sino todo lo contrario, tenían bastante de todas las ideas que manejamos ahora, ¿no? Que pueden ser la sostenibilidad, que pueden ser el buen vivir, que pueden ser la permacultura o ideas de alta ecología. Resulta que ellos ya tenían esas ideas y, por otro lado, en el tiempo en el que nosotros estábamos habitando, veía que toda la tecnología nuestra se estaba poniendo al servicio de evitar un acceso, ¿no? Entonces ahí había como este contraste. Entonces digamos que a partir de ahí, o sea, de ese choque que hay, ¿no? Entre ver como una forma de pensar que ocurre en el pasado, en el medievo, es muy rompedora, es muy contemporánea, es muy sofisticada. En cambio, esta otra realidad del presente pues no tenía nada de esto, ¿no? Tenía bastante de medieval, de hecho. Entonces, bueno, a partir de ahí me fasciné con el tema de la alfarería del agua y empecé a desarrollar este proyecto, que ahora ya sí me meto con él, que es el de Cuánto río allá arriba, que es importante también que diga que el título viene de un poema de Octavio Paz que se llama El cántaro roto, donde habla un poco pues, de las consecuencias que tienen las prácticas neoliberales en lo que son bueno, en México en concreto, pero en las culturas más tradicionales y más equitativas, ¿no? Por decir así. Pues a partir de esta investigación sobre la alfarería del agua, veo cómo todas las decisiones que han tomado los hacedores de esos objetos parten de la misma cosmovisión, ¿no? Que es esa obsesión por el acceso al agua. Entonces, ¿cómo podemos diseñar una tinaja o un botijo o una pieza de alfarería del agua para que sea altamente eficiente en ser capaz de almacenar agua, transportar agua y consumir agua, ¿no? O sea, todo su desarrollo tecnológico está al servicio del bien común y de la efectividad a la hora del acceso, ¿no? O sea, de acceder, perdón, a ese bien que es el agua.
Entonces, bueno, a partir de ahí empiezo a elaborar esta idea de cómo me gustaría trabajar este proyecto y veo ya que los mismos objetos tienen una carga simbólica altísima, ¿no? O sea, no ya solo porque sean muy eficientes a la hora de transportar, almacenar agua, etcétera, sino también porque digamos que en su ejecución, en la decoración con la que se les decora, o sea, el imaginario, de repente hay muchos otros códigos que no son solo puramente los prácticos, ¿no? O sea, tienen que ver más con su relación con los animales, por ejemplo. Quiero decir, dentro de las culturas campesinas y dentro de la cultura campesina musulmana en concreto, digamos que dentro de la ley del Sharia, pues se entiende que el agua no es solo para las personas. O sea, el agua o el derecho al agua es un derecho que también tienen las cosechas, o sea, quiero decir plantas y mundo vegetal, y también el derecho que tienen al agua, por supuesto, los animales. Ya no solamente los animales que pueden ser, digamos, de granja, ¿no? O sea, de consumo humano, sino los animales en general. Entonces, mucha de esta alfarería va cargada de todo este conjunto de formas, figuras, iconos que tienen que ver con lo que ahora mismo llamaríamos la relación interespecie, ¿no? Entonces, de nuevo, volvemos a lo sofisticado de los conceptos. O sea, de repente, estos agricultores, estos ceramistas, estos alfareros que están ahí en el medievo haciendo estas cántaras, pues tienen estas ideas altamente responsables, ¿no? Entonces, bueno, también me meto ahí a brujulear ya no solo lo que era el Shar al-Ándalus y toda esta zona, sino ya mediterranear. Digamos, ya me meto ya a mediterranear y ya empiezo a brujulear con Egipto, con Grecia, con Chipre, con Turquía, y veo de nuevo que hay muchos elementos en común, muchas cosas que se comparten, incluso iconos que viajan y se repiten, porque tenemos que también recordar que Manises, por ejemplo, fue un centro de producción cerámica bestial en el medievo y que podemos y muy 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 comercial, o sea, eran cerámicas que salían en barcos desde ahí, se repartían y se vendían por todos los lados, de tal manera que se pueden encontrar restos arqueológicos, ¿no?, de cerámica tradicional de Manises en todas las geografías que son mediterráneas, ¿no? Entonces, digamos que para mi proyecto en concreto, o sea, a mí no me interesaba tanto como trabajar con piezas existentes, sino que me apetecía mucho crear o recrear bueno, una serie de esculturas con estos objetos y con las decisiones que los agricultores y los ceramistas en un principio habían tomado. Entonces, bueno, digamos que yo me apoyo o recupero una idea muy vieja en el arte, que es la idea del tótem, que han trabajado 500.000 artistas y seguiremos trabajando hasta que se nos canse esa idea, que es una idea muy repetitiva, que es esta idea del tótem como una suma, ¿no? O como una antena. Voy a explicar esto un poquito mejor. Entonces, ¿qué quiero decir con el tema de la suma? O sea, cuando un grupo de personas decide, o un artista en concreto, o una cultura decide hacer un tótem, lo que hace es elegir elementos que comparten una cualidad, ¿no? Por ejemplo, un grupo de personas dice, vamos a hacer un tótem en relación a la velocidad. Entonces eligen un montón de animales que comparten esa cualidad. Entonces, en esa suma de esos animales que son muy rápidos, tienes ese tótem que es como la mega velocidad. Es una forma de acrecentar o es una forma de engrandecer esa cualidad, ¿no? O sea, puede ser la velocidad o puede ser la astucia o puede ser la característica que a cada uno se le antoje. Entonces, digamos, en mi antojo personal como artista, en mi tótem que me he inventado, digamos que la característica que yo quería resaltar era la accesibilidad. O sea, que esos tótem viniesen a representar una suma de accesibilidades, si es que esto existe. Entonces, en mis esculturas lo que consistieron fue en una superposición de elementos de alfarería del agua que venían a unar y que venían a sumar toda esa multitud, toda esa complejidad de los mundos que ahí se aunaban, ¿no? Como hemos estado hablando, de la responsabilidad interespecie, del acceso al agua, tanto para las personas como para las cosechas, como para los animales. Entonces, bueno, a la hora de elaborar estos tótem, también me interesaba incorporar todas esas visiones, incluida también la lúdica, ¿no? De repente, pues
por ejemplo, artefactos como puede ser una jarra de novia o un botijo de engaño, son estos botijos, estas jarras que tienen múltiples lugares para beber, pero solo uno de ellos funciona y los demás están tapados, por ejemplo, ¿no? Entonces la broma de que la gente se va ¿no? pasando el botijo y uno bebe y el otro se moja porque está disparando el agua en una dirección que no era la intencionada, etc. Entonces, en este conjunto de esculturas que se presentaron, como decía antes, en la Galería Travesía 4 en el año 2021, trabajo con ese tipo de alfarería del agua vinculada un poco con el estudio previo que había hecho de las comunidades campesinas asentadas en la Vega de Valencia, pero con reminiscencias, ya decía antes, también mediterráneas, y funcionan de esa manera, ¿no? Entonces, una vez que diseño las piezas, trabajo de nuevo con Juan Carlos y con Arturo para producirlas en sus talleres de manises, y ellos siempre, siempre, siempre tienen aportes nuevos que hacer, porque yo, por ejemplo, puedo venir con un diseño, entonces ellos me cuentan siempre una historia que yo desconozco sobre ese diseño, ¿no? Entonces también ellos, como son especialistas en cerámica medieval, también ha sido muy enriquecedor trabajar con ellos, porque siempre no es una colaboración meramente de el artista le da un diseño a un artesano, a un ceramista y él ejecuta, sino que es un diálogo continuo de pares, ¿no? De gente que tiene la misma pasión, vamos a llamarlo así, por un tema, y que se pasa la vida ahí como intercambiando ideas y un poco en esa línea, ¿no? Entonces, bueno, digamos que otra cosa también importante que yo diga es un poco la vida que ocurre a través de que este proyecto se presenta en Travesía, ¿no? Bueno, pues tiene este tipo de impacto, o sea, está expuesto dentro de una galería, dentro de la ciudad de Madrid, donde de repente pues tiene muy buena acogida por un público eminentemente urbanita, que también se le despierta una curiosidad por el tema este de la alfarería del agua y cómo se trabaja, y empiezan la gente también a compartir historias de sus vivencias personales, ¿no? Que eso siempre es muy bonito. Y luego a partir de ahí, bueno, pues Blanca de la Torre, que es una comisaria española, le encanta el proyecto y me invita a desarrollarlo en el contexto de Ecuador, para la Bienal de Cuenca, de la que ella era comisaria, y me ofrece la oportunidad de desarrollar este proyecto en Ecuador y en relación con la tradición cerámica de allí, y sobre todo con la tradición de derecho del agua y usos del agua, porque bueno, Ecuador es la primera potencia mundial que ha incluido los ríos y el agua dentro de su constitución, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de esta invitación que me hace Blanca, yo llego a Ecuador y bajo la tutela de Blanca y del equipo de la Bienal, con la inestimable ayuda de Marlene, pues empezamos a desarrollar este proyecto un poco por las mismas vías, hablando con historiadores, antropólogos, enterándome un poco de cómo funcionan todo el tema de la cerámica en Ecuador, y me intereso especialmente por la cerámica precolombina, porque coincide en el espacio histórico, ¿no? Digamos que cuando estas cosas están ocurriendo en la Vega de Valencia en esos siglos, pues también en Ecuador de momento no hay ningún español que haya pisado por allí, no ha habido ningún tipo de proceso colonial iniciado, y las comunidades que viven ahí, digamos que tienen una cosmovisión muy parecida. O sea, al margen de que obvio no estaban en contacto y que no había sí, no había una conversación, pero sí que había una forma de estar en el mundo muy similar, ¿no? Y de nuevo se vuelven a repetir estas cosas que hablaba antes de la responsabilidad interespecie, la responsabilidad intergeneracional, que las personas que habitan ese territorio saben que no está solo para ellos para usarlo en su tiempo de vida, sino que se lo tienen que dejar a las generaciones venideras. Y a partir de ahí, un poco, empiezo a desarrollar, bajo el mismo sistema del tótem, esta serie de esculturas, trabajando de nuevo con todos los artesanos en los que me ponen en contacto a través de Marlene de la Bienal, por ejemplo, como doña Margarita, que trabajaba una de las técnicas tradicionales de la cultura cañari, o como puede ser Daniel Mesones, por ejemplo, de La Pila, que era un experto también en réplicas de piezas cerámicas antiguas. Entonces, bueno, todas estas piezas se presentan en la Casa de la Lira, que es una casa que está atravesada por un canal de riego del río Tomebamba, entonces estuvieron muy bien acompañadas,
Porque digamos que una de las cosas que me interesaba era como pensar, ¿no? En estas fantasías que tenemos los artistas de vez en cuando, que nuestros artefactos pueden tener algún tipo de poder, ¿no? O sea, de repente pueden hacer cosas, pueden hacer que algo cambie. Entonces, bueno, pues con esta fantasía, como digo, de que tuviese algún tipo de poder estos tótem, bueno, pues estaba este deseo por mi parte de decir, bueno, ojalá pudiesen tener como este tipo de cualidades de protección, ¿no? O sea, de decir, igual que hay un montón de objetos mágicos en el mundo, ¿no? Que están construidos por las personas para protegerse, ¿no? ¿Para protegerse de qué? Pues de lo invisible, de lo desconocido, de lo incontrolable. Entonces digamos que esta serie escultórica también tenía ese fin de alguna manera ser como estos objetos artísticos mágicos que pudiesen proteger los cuerpos de agua de su privatización. Bien, pues al margen de que yo podría estar hablando mucho más sobre estos proyectos, yo creo que esta introducción nos ha servido un poco para entrar en materia y ahora me gustaría como ir directamente a las preguntas que se están planteando dentro del seminario, ¿no? Que es este tema de alta cultura, cultura popular, como un tema de rivalidades o de jerarquías de producción de saberes, ¿no? Entonces, digamos, una de las razones por las que yo trabajo con las artes populares no tiene que ver con ninguna otra cosa más que son altamente sofisticadas. O sea, al contrario de todo lo que se puede pensar o de lo que normalmente se dice sobre las artes populares, todos los procesos que hay de decisión en la fabricación de cualquier objeto artesanal son disparatadamente trascendentales. O sea, desde el tema de las alquimias, de cómo se produce un esmalte, hasta el tema de los lodos, cómo se trabajan, hasta el tema de los diseños, de los pesos, de los volúmenes, de cómo funciona el horno, la temperatura. O sea, hay millones de saberes que están encimbrados dentro de cada una de ellas, pero también los altos saberes, o sea, altos saberes, los que les llaman altos saberes, a los que tienen que ver con lo trascendental, ¿no? O sea, que algo vaya como a ese nivel superior de pensamiento, muy vinculado con la filosofía o con la espiritualidad o con ese tema casi más etéreo, que no es tanto el matérico de los conocimientos técnicos, donde también están. O sea, quiero decir, en todas las tomas de decisiones que hay en la producción de estos objetos, que en un principio pueden parecer cotidianos, anodinos y tal, hay muchas decisiones tomadas que tienen que ver con la forma de socializar de una cultura, o la forma de entender la economía, o la forma de entender la política, o su relación con el territorio. Entonces, no es ya que a mí me interese trabajar con las artes populares porque no sé qué razón, que es que ahora mismo tampoco se me ocurre, o sea, ¿qué otra razón puede ser que no sea esta que acabo de mencionar? Y también, bueno, pues hablar un poco o sea, cosas que ocurren muchas veces cuando las personas hablan con los alfareros, con los ceramistas, con la gente que está en la factura de esas artes, ¿no? De esas artes aplicadas o artes populares, es que muchas veces a los mismos artesanos les cuesta explicar lo que están haciendo, ¿no? Entonces la gente se queda así como si eso fuese una demostración de que esta gente pues no tiene un gran pensamiento. Y es muy importante que explique que la razón por la que muchas veces estas personas no se pueden explicar en palabras es porque su conocimiento es un conocimiento integrado. O sea, no tienen una distancia para analizarlo de lejos y poder hacer como una lectura así como muy antropológica de todo, ¿no? Son conocimientos tan integrados que forman parte de la vida misma que por otra parte a ellos les resultan obvios. O sea, quiero decir que eso me pasa un montón de veces, ¿no? Que en conversaciones y en sitios que de repente alguien le pregunte a un hacedor, oye, ¿y esto por qué? Y el hacedor se queda como diciendo, pues no lo ves, tío. O sea, no ves que esto es como de cajón, ¿no? De hecho, muchas veces me estaba acordando antes que había una señora que hacía mimbre en el pueblo donde vive mi madre y ella iba a clase intentando entender cómo se hacían esas cestas y tal y cual. Y ella no le sabía poner en palabras, ¿no? O sea, pues esto ahora lo metes por aquí, no decía, pero es que su frase era, ello mismo te lo va diciendo, ¿no? O sea, tú lo ves, no lo ves, o sea, entonces, claro, son conocimientos integrados que son tan de cajón que para ellos no pueden explicarlo porque les parece una obviedad.
Entonces, bueno, es un poquito para partir una lanza aquí también por el tema de que muchas veces la gente parece que para entender que algo es un conocimiento alto o un conocimiento bajo, tal, tiene que ver con la verbalización de esos conocimientos. En cambio, si esa persona no es capaz de ponerlo en palabras, parece que no tiene ideas, ¿no? Entonces, bueno, ya para terminar, simplemente compartir una idea que me gusta muchísimo de Munir Fasher, que es un matemático palestino del que siempre hablo, que es una gran influencia para mí, que habla del aprendizaje, del aprender, del recoger conocimientos o de producir conocimientos como una habilidad biológica que tenemos los seres humanos. Por lo tanto, todo el mundo puede ser productor y somos productores de ideas y de conocimiento. Muchas gracias.